Hola, Dios les bendiga, estimados hermanos y hermanas. En este día queremos agradecer al Señor porque nos permite estar nuevamente acá para compartir la palabra del Señor. Que el Señor bendiga ahí en sus casas, en sus hogares y también a cada persona, a cada amigo o amiga que se está conectando con nosotros. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición. Hoy es un día especial en el cual podemos aprender mucho del Señor si ponemos atención a su palabra. También entendemos que estamos en un tiempo en el cual acá en Costa Rica se celebra el Día de la Independencia y quiero hablarles un poquito sobre el tema de la verdadera libertad. Aprovechando que estamos celebrando esta fecha, también en septiembre es el mes de la Biblia, celebramos el Día de la Biblia también acá en Costa Rica, bueno, a nivel del país, y es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Costa Rica en 1821, el 15 de septiembre de 1821, logró independizarse de España y entonces después de eso se ha venido celebrando cada año el Día de la Independencia acá en nuestro país y bueno, es una bendición saber que somos libres en esa área, pero también nosotros podemos a través de la palabra ver que Jesucristo nos ofrece algo mayor que esa independencia patriótica que hoy estamos celebrando, una independencia mayor, una independencia completa del pecado. Jesús nos da nos ofrece eso y es muy importante tomarlo en cuenta. Yo quisiera invitarles a leer la palabra de Dios en esta hora, allá en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, del versículo 32 en adelante. Y dice la palabra así, hablando Jesús, aquel grupo de personas que estaba ahí, el grupo judío, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor Jesús. Vemos que aquí hay una oferta que el Señor Jesús está haciendo a todo aquel que desee esa libertad, a todo aquel que desee ser libre, pero hay que reconocerlo, hay que recibirlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar un momentito y luego seguimos con la palabra del Señor. Amado Dios, en este precioso día, en esta hora, Señor, queremos darte gracias porque nos permite nuevamente poder reflexionar, poder leer tu palabra, poder compartirla, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí, en cada hogar, en cada casa, donde quiera que esté una persona escuchando esta palabra, sé tú operando, Dios mío. Prepara nuestro corazón para recibirla, Señor. Que esta palabra sea sembrada en buena tierra y produzca frutos al 100 por 1 en cada uno de nosotros. Señor, transforma nuestras vidas con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Cuando vemos, hermanos, acá la palabra que Jesús nos está exponiendo en este pasaje bíblico de San Juan, al leer esos dos versículos, Él nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Dice, y si el Hijo os libertare, también seréis verdaderamente libres. Podemos llegar a la siguiente conclusión cuando estamos leyendo esta palabra, que hay una libertad falsa y una libertad verdadera, una libertad genuina, que es la que el Señor Jesús nos está ofreciendo. Vemos que si nos vamos un poquito atrás en la historia, la palabra de Dios nos enseña que Dios, cuando nos creó a nosotros, nos creó con libre albedrío. O sea que nosotros podíamos elegir libremente y nos dejó opciones. Nos dejó a Adán y Eva en el huerto y les dijo que de todo árbol podían comer, de todo fruto de los árboles que estaban ahí podían comer, pero solamente había uno del cual no podían comer, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, les dio libertad para escoger, para que ellos pudieran decidir. Eso es libre albedrío, es lo que tenía el ser humano al principio. Cuando ellos decidieron comer del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido, entonces
en ese momento ellos quedaron cautivos del pecado, quedaron presos en el pecado. Y entonces, en ese momento, ellos perdieron el libre albedrío que tenía, porque el pecado esclaviza al ser humano. El pecado esclaviza a las personas y después de haber pecado, ya la persona no tiene opción, tiene que seguir pecando porque se ha convertido en un esclavo del pecado. Entonces, cada persona sin Cristo Jesús es una persona esclava del pecado y no tiene el poder para poder liberarse a menos que reciba a Jesús, reciba el poder que Jesús nos da, porque eso fue lo que vino Jesús, a restaurarnos, a volvernos a como éramos antes, al tiempo original. Entonces, la persona si no tiene a Cristo no tiene libertad, no está esclavo del pecado, no puede decidir. La Biblia nos habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo, el reino de la luz. Nos habla de dos señores, nuestro Señor Jesucristo o el príncipe de las tinieblas, que dice que es el príncipe de este mundo en este momento. También la Biblia nos habla de dos caminos, nos habla de dos lugares finales que existen, uno que es el reino de los cielos y el otro que es el reino allá de las tinieblas. Bueno, en aquel momento será el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, vemos que hay dos reinos, hay dos caminos, hay dos lugares finales, y cada uno de estos reinos tiene un sistema diferente de operar. Hay reglas diferentes en las cuales operamos. Entonces, el que es libre de el pecado puede y vive en el reino del Señor, entonces va a vivir de acuerdo a las normas que Jesucristo está estableciendo o ha establecido para sus hijos. Pero para vivir de acuerdo a las normas de Jesús, la persona debe ser libre del pecado, libre de la esclavitud. Y eso es lo que queremos hablar un poquito en esta hora. Quiero hablarles cómo el Señor nos ha sacado, cómo nos ha dado libertad del pecado y nos ha llevado al reino del Señor, al reino del Señor Jesús. Vamos a ver primero la libertad falsa. Esta libertad falsa muchas veces es malinterpretada y pocas veces reconocida. Cuando Jesús está hablando con esta gente ahí, en ese momento está hablando con el pueblo judío, dice que en el versículo 33 del capítulo 8 de San Juan, que ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, aquí los judíos, cuando Jesús les está hablando esta palabra, ellos están malinterpretando en primer lugar porque Jesús no les está hablando de una libertad humana, no les está hablando de una libertad de cierto gobierno humano o territorial, sino que les está hablando de una libertad espiritual, una libertad del pecado. Entonces ellos están malinterpretando lo que Jesús les está diciendo. Y lo otro, irónicamente, estos judíos están diciendo que ellos nunca han sido esclavos o no son esclavos de nadie. Y si recordamos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue esclavo en varias etapas. Primero fue esclavo en Egipto, luego fue esclavo de los sirios, de los asirios, fue esclavo de los persas, de los griegos. Y en este momento, cuando Jesús está con ellos hablando ahí, ellos son esclavos prácticamente del gobierno romano. Ellos están bajo el poder romano en ese momento. Entonces, irónicamente, ellos dicen que no han sido esclavos de nadie. Pero Jesús realmente no les está hablando de esa esclavitud cuando se sirve a un gobierno humano, sino que les está hablando de la esclavitud del pecado y que Él los puede hacer libres, ¿verdad? Si conoceréis la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, les dice Él. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad falsa muchas veces no es reconocida. El ser humano siempre está buscando las excusas para decir: no, yo no soy esclavo de nadie, yo hago lo que yo quiero, yo vivo como yo quiero y hago lo que yo quiera. Pero no es cierto. El ser humano, si no está siendo gobernado y si no tiene la libertad de Cristo, está bajo el gobierno de las tinieblas y está haciendo lo que Satanás quiere que haga, porque es esclavo del pecado. No es que usted está libre, no, sino que está haciendo lo que el enemigo de Dios quiere que haga. Entonces, realmente no podemos decir que hay una libertad absoluta para las personas.
O nos sometemos al reino del Señor Jesús y vivimos en obediencia como Él quiere que vivamos, o estamos en la esclavitud del pecado, en el reino de las tinieblas, haciendo lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Entonces, como vemos, no hay una libertad absoluta para vivir como uno quiera, no hay un lugar neutro, o estamos en el reino de los cielos, sirviéndole al Señor y viviendo como Él quiera, como Él desea que nosotros vivamos, o estamos en el otro reino esclavizados al pecado. Esta libertad falsa también es egoísta. ¿Por qué puedo decir en esta hora que es egoísta? Porque esta libertad falsa es la que nos dice, si te sientes bien, hazlo. La sociedad te dice, en este tiempo tú puedes tomar, puedes bailar, puedes fumar, puedes ver lo que deseas ver, puedes practicar sexo ilícito, puedes obtener todo lo que quieras obtener. Realmente lo que nos están diciendo es que todo gira alrededor de nosotros, alrededor del yo, alrededor de la persona y no alrededor de Dios. Entonces, si te sientes bien, dice la sociedad, puedes hacerlo. Si no te importa lo que digan las personas, no te importa lo que diga Julano, Julana, simple y sencillamente, si te sientes bien, hazlo. Entonces vemos que es egoísta. La libertad que Dios nos da es diferente. La libertad que Dios nos da no gira alrededor nuestro, sino que gira alrededor de Dios, porque todo está en Él. Y somos para Él, y Él nos creó para gloria de Él. Y entonces nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. Es diferente. Y es una decisión de seguirlo por amor, y le servimos por amor, y vivimos para Él por amor. No es que nos obligue el Señor a hacerlo. Él nos ha dado libertad para poder vivir diferente y vivir por amor siguiendo al Señor. Entonces vemos que esta libertad falsa es egoísta. También esta libertad falsa es autodestructiva, nos lleva a la destrucción. Por ejemplo, el abuso de esta libertad, cuando abusamos del poder, el sexo, las drogas, el dinero, son cosas que, estas cosas autodestruyen sociedades, autodestruyen familias, matrimonios. Por ese libertinaje que se practica, muchas personas pierden las cosas que tienen, las cosas buenas que Dios les ha dado, pierden su matrimonio, su esposa, su esposo, por todas estas cosas. Inclusive lo más grande que Dios nos ha dado y lo que Él quiere es que nosotros vivamos eternamente con Él, para siempre, en el reino celestial, que estemos bajo ese gobierno de Dios, unidos, juntos. Y si nosotros vivimos como esta libertad falsa nos dice, como esta libertad del mundo nos dice que vivamos, al final vamos a perder hasta nuestra alma, vamos a perder el privilegio de estar con el Señor en el reino de los cielos eternamente. Entonces, vemos que es autodestructiva. El Señor dice en su palabra, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, que los que practican todo este tipo de obras carnales que dice la palabra de Dios, y sabemos cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad? Los que conocemos la palabra de Dios sabemos, y los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, esta falsa libertad que se nos dice en este tiempo, el mundo nos ofrece, o la sociedad nos ofrece, es una libertad que nos lleva a la autodestrucción. También es una libertad que esclaviza. Esta falsa libertad, si nosotros vemos ahí, es una libertad que esclaviza a las personas. Nosotros, cuando vivíamos en este tipo de vida, cuando vivíamos en una vida de pecado desenfrenado, cuando estábamos ahí practicando el pecado, muchas veces nosotros nos damos cuenta de que estamos haciendo mal, nos damos cuenta realmente de que no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, estamos entendiendo, mayormente si usted es conocedor de la palabra de Dios, mayormente si usted ha sido practicante de la vida cristiana, del Evangelio de Jesús y se ha apartado, se ha descarriado, usted se da cuenta que está haciendo mal, que de la forma que está viviendo no es la correcta, no es lo que le agrada a Dios, pero usted quiere salir de ahí y usted se esfuerza muchas veces con su fuerza humana y pone aún hasta fuerza de voluntad suya para ser libre, pero usted luego vuelve otra vez a caer en el pecado, a caer en la misma circunstancia, a caer en la misma situación. Usted dice, ya no lo voy a volver a hacer y luego lo está haciendo de nuevo.
y puede hacer promesas aún a la esposa, a la familia o al esposo, y usted se va a encontrar siempre haciendo lo mismo, cometiendo los mismos pecados. ¿Por qué? Porque usted abrió la puerta, usted logró dejar que el pecado entrara nuevamente a su vida, y esta falsa libertad esclaviza a la persona, lo hace un esclavo, lo convierte en un esclavo. Ya no tienes voluntad, ya no tienes dominio propio. El enemigo te quitó el dominio propio y ahora estás esclavizado al pecado. Entonces, es importante que entendamos que nosotros deseamos muchas veces salir de esa situación, pero solos no podemos. Y yo quiero decirte en esta hora, si estás luchando con algún tipo de pecado, si estás luchando con algún vicio, con la droga, con alguna forma, tal vez estás pecando, cometiendo sexo ilícito, ya sea adulterio, fornicación o alguna otra área, y has querido dejarlo, pero no has podido, yo quiero decirte que no vas a poder, solamente con la ayuda de Jesús, solamente recibiendo a Cristo, solamente entregando nuestras vidas a Él, es que nosotros podemos abandonar. Si estás luchando con tu carácter, con tu forma de ser, si tienes la costumbre tal vez de robar, alguna situación que esté ahí, de alguna forma el pecado ha ingresado en las personas y los ha atado, pero la única forma de ser libres de esta situación es a través de Jesús, es a través de recibir a Cristo Jesús. Por eso Él les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros necesitamos ser libres por medio de Jesús para poder vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida cambiada, una vida que completamente como la que Dios quiere. Entonces vemos que esa libertad falsa autodestruye a las personas y los esclaviza. Ahora, vamos a ver un poquito de la verdadera libertad y los efectos que producen en nuestra vida cuando hemos sido libres a través de Jesús. La verdadera libertad proviene de Dios y es a través de Jesucristo. Esta libertad proviene de Dios. Todo ser humano ha caído. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, hemos sido esclavizados al pecado. Y ahora, Dios nos envía la sanidad, Dios nos envía la libertad, pero esa libertad es Jesús. Es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos ser libres, ser verdaderamente libres, vivir en una verdadera libertad. Esta libertad proviene de Dios. Por la palabra aprendemos que es en Cristo que tenemos la verdadera libertad, según lo que nos dice esta palabra. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando Él se revela a nuestra vida, es que nosotros podemos empezar a vivir en libertad. Es que podemos elegir ya. Ahí el Señor Jesús nos vuelve a devolver el libre albedrío. Nosotros estábamos esclavizados al pecado. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. No podíamos hacer nada para restaurarnos a la vida que Dios quiere que tengamos. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, dice la palabra ahí en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando Jesús se revela en nuestras vidas, y nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces nos vuelve otra vez. El Señor nos da ese libre albedrío. Ahora entonces si volvemos, estamos libres del pecado y podemos tomar decisiones. Ya yo puedo decidir seguir a Cristo Jesús, porque ya Él me ha dado ese poder a través del Espíritu Santo, me ha liberado a través del pecado y me ha dado el poder a través del Espíritu Santo. Entonces yo puedo decidir seguir a Cristo o decido seguir otra vez en el pecado, pero ya es una decisión que podemos tomar libremente, porque ya Él nos ha esclavizado del pecado. La libertad en Cristo no está sujeta a la ley ni a la carne, sino que es dirigida por el Espíritu de Dios. Y cuando leemos en 2 Corintios 3:17, la palabra del Señor nos dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces cuando nosotros vivimos a través del Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, vivimos a través de Él, estamos en la libertad que Dios nos ha dado, somos libres, ahí podemos decidir. Una persona, un hijo, una hija de Dios, un cristiano, una persona que se ha entregado a Cristo, que ha recibido al Señor como Señor y Salvador de su vida, es una persona que ya tiene libertad, ya no es esclava del pecado. Si esa persona va a pecar, es porque va voluntariamente a pecar, no porque ya esté esclavo del pecado, sino porque quiere pecar simple y sencillamente. Ya hemos sido libres del pecado. Ahora, Dios hace una completa liberación en nuestras vidas. Es una liberación completa lo que Él hace. Esta verdadera liberación
que el Señor nos ofrece. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dice la palabra de Dios. O sea que Cristo nos liberó del poder de Satanás y sus demonios. Cuando Él viene y echa fuera los demonios de las personas, Él nos ha hecho libres del poder de los demonios de Satanás, del poder de Satanás. Inclusive el mismo Jesús dice que cuando alguien viene a Él, cuando alguien le recibe, dice que un espíritu se va de esa persona y anda por lugares secos, dice, y luego vuelve y se encuentra la casa vacía, va y se trae 7 espíritus más y entran a esa casa, a esa vida, y el estado de esa persona va a ser 7 veces peor de lo que era. Pero lo que quiero recalcar acá es que dice que cuando venimos a Él, cuando nosotros recibimos a Jesús, un espíritu es echado de nosotros. Eso quiere decir que Él nos libera de los demonios, del poder de los demonios, del poder de los espíritus inmundos. Entonces, somos libres. Por eso Jesús lo vemos echando demonios de las personas, echando fuera demonios de las personas. ¿Por qué? Porque Él estaba manifestando el poder que nos liberta, que nos cambia. Y a veces no entendemos por qué es que pensamos cosas tan terribles, cosas tan malas, o hacemos cosas tan malas. Es porque hay una influencia demoníaca en la vida de las personas que nos lleva a hacer esas cosas. Pero cuando estamos libres en Cristo, ya no debemos ser esclavos de estas cosas. Cristo también nos liberó del poder de la muerte. Él resucitó muertos, demostrando así que la muerte está vencida, y Él mismo resucitó. Dice la palabra de Dios, y el que en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte, del Hades. Vemos que Jesús nos liberta del poder de la muerte, del temor a la muerte. Hoy en día, bueno, estamos viendo que nuestro país y todo el mundo está muy afectado por esta enfermedad, el COVID, ¿verdad? Y bueno, hay mucha gente temerosa, hay mucha gente con miedo, máximo que ya estamos viendo que el sistema de salud está colapsando ya, y ya casi no hay espacio para personas que vayan a ocupar ser atendidos por salud. Entonces vemos que mucha gente está con miedo, pero si nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, no debemos de temer a la muerte, porque la muerte simple y sencillamente es un paso para estar en su reino, es un paso para estar con Él eternamente y para siempre. Y si Dios tiene que guardarnos, nos va a guardar también en esta tierra. Él nos va a llevar en el momento que Él tiene para llevarnos. Sí, debemos de ser sabios, sí debemos de cuidarnos, todas las normas que nos están pidiendo debemos practicarlas, debemos de cuidarnos mucho, pero también no estar atemorizados. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado de la muerte, nos ha dado confianza, nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, Él nos ha hecho libres. Cristo también nos liberó del poder del pecado, es lo que venimos hablando. Nosotros éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado nos decía y no podíamos negarnos porque habíamos caído en esa condición de pecado. Estábamos esclavizados, lo que la carne nos pedía nosotros lo hacíamos, porque había esa esclavitud al pecado. Pero en Colosenses la palabra nos dice que Él nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Oiga, nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cristo nos libertó. Estamos bajo el poder, antes estábamos bajo el poder del enemigo, del diablo y del pecado y de nuestra propia carne, pero ahora somos libres porque Él nos liberó. Ahora nosotros podemos permanecer firmes ante las tentaciones, podemos permanecer firmes ante el pecado. Si estamos conectados con Dios, si vivimos en esa libertad que Él nos ha dado. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos tentaciones. Eso no quiere decir que no seamos tentados por diferentes cosas. Claro que nosotros como seres humanos somos tentados de muchas formas. El mismo Jesús fue tentado en esta tierra. Pero eso no quiere decir que tengamos que ir detrás de la tentación. Eso no quiere decir que debamos practicar el pecado, porque ya Él nos hizo libres. Y ahora no somos esclavos, somos libres. Como ese canto que cantaba, bueno, el hermano que ya falleció, el hermano Julio Melgar, vemos que él decía que ya, o dice ese canto, que ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos en el temor, ahora somos libres para la gloria del Señor Jesucristo. También en Romanos 6:22 nos dice la palabra de Dios, mas ahora
que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oiga lo que dice, mas ahora que habéis sido liberados, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, cuando usted tiene a Jesús, cuando ha recibido al Señor Jesús, ha sido libre del pecado. Y ahora nuestra vida es más bien para buscar y vivir en santidad para nuestro Dios. También Cristo nos libertó de todo poder de las tinieblas, de toda influencia de Satanás, nos ha liberado el Señor. Aún nos libertó de la condena que teníamos y todo esto. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:13, ya, y a vosotros dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, anulando el acta de los decretos, dice que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que cada persona, si no ha recibido a Cristo Jesús, tiene un acta de los decretos, una acta donde está escrito todos los pecados de toda la vida. Y esa acta será la que le esté acusando delante de Dios en aquel tiempo final. Pero dice que Él la ha hecho nula. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que queremos recibir ese regalo de salvación. Entonces, todo lo que había ahí, todo lo que era contra nosotros, dice que la clavó en la cruz y la quitó de en medio de nosotros clavándola en la cruz. Entonces vemos cómo el Señor Jesús nos ha liberado completamente de las maldiciones, inclusive maldiciones generacionales, hereditarias, que venían ahí de generación en generación, que han operado en las familias. Muchas veces no entendemos por qué no podemos vivir una vida diferente. Muchas veces no entendemos por qué no podemos tener paz. Muchas veces no entendemos por qué nuestra familia de repente está atada a que ahí en nuestra familia mucha gente está muriendo de cáncer uno tras otro, o en la familia muchos matrimonios se divorcian uno tras otro, hay mucho alcoholismo. Hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay herencias generacionales que se han venido arrastrando, pero en Cristo Jesús se cortan esas maldiciones, se cortan esas herencias. Él nos libera de las potestades de las tinieblas. Entonces, qué bueno es, qué importante es que nosotros entendamos que solamente en Jesús podemos vivir de esa manera, con esa verdadera libertad que Él nos está ofreciendo. Ahora, vamos a ver un poquitico sobre los efectos de la verdadera liberación. ¿Qué efectos tiene en nuestra vida? Bueno, antes cargábamos espíritus inmundos, como estábamos viendo en la palabra. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. Ahora yo no soy portador de los espíritus inmundos. Soy portador del Espíritu de Dios en mi vida. Usted como hijo e hija de Dios, usted es portador del Espíritu de Dios, portadora del Espíritu de Dios. La gloria sea para el Señor. Ya no estamos atados, ya no andamos portando los demonios, sino que portamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que portamos nosotros. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos vida y vida en abundancia. Podemos darle gloria a Dios por eso. Antes estábamos muertos, éramos muertos caminando. Ahí estábamos muertos, pero ahora dice la palabra del Señor que tenemos vida y vida en abundancia. La vida que Jesús vino a darnos. Allá en San Juan 10:10 nos enseña esto, la palabra de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres para la gloria de Dios. Y ahora no somos esclavos de nadie, ahora somos siervos del Señor, rendidos a la vida de Jesucristo. Antes nuestro camino era hacia abajo, ahora nuestro camino es hacia arriba. Imagínate qué bendición. Antes íbamos hacia abajo, ahora vamos hacia arriba, como nos demuestra también la palabra de Dios. Es por eso que el Señor nos recuerda en su palabra, en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan de nuevo debajo del yugo de la esclavitud. No se pongan de nuevo debajo del yugo de la esclavitud. Entonces nosotros debemos realmente cada día de permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, yo quiero decirte algo en esta hora, ya casi estoy concluyendo. Si usted está viviendo bajo esclavitud de pecado, en este tiempo está la oportunidad para que usted se libere de eso. Si usted está viviendo en una esclavitud de pecado, este es el momento especial para que usted se libere de esa vida, recibiendo a Jesucristo. Él está dando la salvación. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es la oportunidad, mientras haya vida y esperanza. Si usted está ahí
Si es que se ha descarriado el Señor Jesús, hoy puedes reconciliarte con el Señor. Y si es que nunca has aceptado a Jesús en su vida, hoy puedes recibirlo para que seas salvo, como dice la palabra de Dios. En conclusión, mis amados hermanos, en el Señor, para los creyentes, el Día de la Independencia no tiene que ver con una fecha en especial para celebrar una vez al año. Para los hijos de Dios, el Día de la Independencia es de continuo. Él nos ha hecho libres, es una celebración constante. Todos los días tenemos en Cristo libertad verdadera, la libertad del pecado, la libertad de la muerte y del infierno. Todos los días nosotros somos libres. Así que es cierto, estamos celebrando y aquí mismo nos hemos decorado con todas las cositas patrias acá, ¿verdad? Que nos identifican como costarricenses, pero nosotros, los hijos y las hijas de Dios, celebramos la libertad que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Celebre esa libertad y si no la tiene, el Señor se la puede dar en este mismo momento. Vamos a orar para concluir en el nombre del Señor Jesús. Amado Dios, en este momento queremos darte gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Bendice, Padre, allá a cada hermano y a cada hermana en sus casas, en sus hogares. Bendito Señor, te ruego, Padre, que aquellas personas que están atadas por algún vicio, por alguna circunstancia o por los pecados, Dios mío, que son hereditarios, generacionales, Padre, ellos puedan ser libres en el nombre de Jesús. Hay un momento más, si estás en su casa y deseas reconciliarte con el Señor Jesús o recibir a Jesús, puedes orar conmigo en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te ruego que entres y mores en mí, Señor, mora en mi vida, perdóname, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y séllame con el Espíritu Santo. Dios mío, te ruego en esta hora, Señor, que me libertes de la esclavitud del pecado, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que Dios me les bendiga y espero el Señor siga operando grandemente en sus vidas.